Padre Celestial, al acercarnos a tu trono esta mañana, te pedimos que nos perdones nuestros pecados, que nos hagas justos ante ti, para que podamos entender la palabra que tienes para nosotros esta mañana, en este día. Gracias por una buena noche de sueño. Te pedimos que al mirar la profundidad de los últimos 6 versículos de Daniel 11, nos ayudes a entender el significado de un simple símbolo en la palabra oriente, para que podamos comprender que estos versículos han sido diseñados por ti para producir un efecto entre tu pueblo, despertándolos y preparándolos para el sello de Dios y levantándolos como una enseña. Queremos entender el papel de este pasaje de las Escrituras. Te pedimos que nos ayudes a hacerlo en este momento. Necesitamos tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos concedas la presencia de tu Espíritu Santo y derrames tu lluvia tardía sobre nosotros al abrir nuestro entendimiento a tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Ni siquiera puedo... Estamos presentando un argumento en defensa de lo que enseñamos sobre los últimos 6 versículos de Daniel 11. Y uno de esos argumentos es que lo que sugerimos sobre estos versículos abre puertas de entendimiento en las Escrituras que están más allá de la capacidad de los seres humanos para inventar. Los últimos 6 versículos de Daniel 11 son los que abren la palabra de Dios al pueblo de Dios aquí al final del tiempo. Ayer pasamos un tiempo analizando los 4 vientos. Estamos diciendo que hay noticias del oriente y del norte en Daniel 11, versículo 44, y todo lo que estamos analizando es la palabra oriente. Y en Apocalipsis 7, versículos 1 al 3, tenemos al ángel que sella, el ángel más alto, ascendiendo desde el oriente. Y en este pasaje los 4 vientos están siendo retenidos, y en Ezequiel 37, versículo 9, se mencionan los mismos 4 vientos porque todos los profetas van a estar de acuerdo entre sí. Y en Ezequiel 37, versículo 9, no se trata tanto de que los 4 vientos sean retenidos, sino que a Ezequiel se le ordena llamar esencialmente a un mensaje de parte de los 4 vientos. Y luego cuando Isaías en el capítulo 27, versículo 8, habla del viento recio siendo contenido en el día del viento del oriente, una vez más tenemos una conexión con la palabra oriente y estas 3 referencias a los vientos de conflicto. Los 4 vientos, porque los vientos recios para Isaías van a ser los 4 vientos de conflicto para Juan en Apocalipsis y van a ser el punto de referencia desde donde viene el aliento en Ezequiel 37, versículo 9. Y uno de los símbolos proféticos que los une es la palabra oriente, ¿de acuerdo? Eso es con lo que estamos tratando aquí, el oriente. En Génesis 27, 5, 6. ¿25 o 27? 25, Génesis 25, versículos 5 y 6, dice lo siguiente, y Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, pero a los hijos de las concubinas que Abraham tenía, Abraham les dio regalos y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él aún vivía, hacia el oriente, a la tierra del oriente. Así que cuando Isaac es separado de los otros descendientes de Abraham, esos descendientes son enviados al oriente. Y a partir de este momento Ismael y esos otros hijos se convierten en los hijos del oriente en las Escrituras. Y por supuesto estamos señalando esto como su conexión con el oriente, ¿de acuerdo? Los hijos del oriente en las Escrituras son los descendientes de Ismael. Y si le preguntas hoy a un islamista quién es su patriarca, te dirán Abraham o Ismael. Ellos señalan a ambos. Ismael, su linaje, según se relata en la Biblia, se convierte en los llamados hijos del oriente. En Manuscript Releases, volumen 20, página 207, dice lo siguiente, y este es un lugar donde la inspiración une muchas verdades. Este pasaje en particular, porque ella va a hacer referencia claramente a Ezequiel 37. Y Ezequiel 37, la parte en Ezequiel 37 donde el aliento es soplado sobre los huesos secos para darles vida. Y ella dice lo siguiente,
Mientras los que profesan la verdad estén sirviendo a Satanás, su sombra infernal les impedirá ver a Dios y al cielo. Serán como aquellos que han perdido su primer amor. No pueden contemplar las realidades eternas, aquello que Dios ha preparado para nosotros. Dios tiene algo preparado para nosotros. Eso que Dios ha preparado para nosotros está representado en Zacarías capítulos 3 y 4 y en 4, 12, 14. Y respondí de nuevo y le dije, ¿qué son estas dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí mismas aceite dorado? Y él me respondió y dijo, ¿no sabes qué son estas cosas? Y yo dije, no, Señor mío. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están junto al Señor de toda la tierra. Entonces, ¿qué es lo que el Señor ha preparado para nosotros? La Biblia. Su palabra. Para Zacarías era la ley y los profetas. Para los mileritas era el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y para nosotros es la Biblia y el espíritu de profecía. Eso es lo que está preparado. El aceite que Él nos envía a través de los dos tubos de oro es para producir una reforma, un avivamiento en nuestra experiencia, para que podamos ser transformados a su imagen y levantados como una señal en la crisis venidera. Ella continúa diciendo, el Señor está lleno de recursos, Él no carece de medios. Es por nuestra falta de fe, nuestra mundanalidad, nuestras palabras vanas, nuestra incredulidad manifestada en nuestra conversación, que se acumulan sombras oscuras a nuestro alrededor. Cristo no es revelado en palabra ni en carácter como el totalmente deseable y el más distinguido entre 10,000. Cuando el alma se conforma con elevarse en vanidad, el Espíritu del Señor puede hacer poco por ella. Nuestra visión miope contempla la sombra, pero no puede ver la gloria que hay más allá. Los ángeles están sujetando los cuatro vientos, representados como un caballo furioso que busca soltarse y correr por toda la faz de la tierra, trayendo destrucción y muerte a su paso. Los ángeles están sujetando los cuatro vientos, y los cuatro vientos están representados como un caballo furioso que es contenido porque busca soltarse. Es un caballo furioso contenido que busca soltarse. Y lo que quiere hacer si se suelta es traer destrucción y muerte sobre toda la tierra, no solo sobre una parte de la tierra. Así que los cuatro vientos son el caballo furioso de la profecía bíblica. Y si no tienes claro qué es el caballo furioso de la profecía bíblica, basta mirar estas tablas sagradas. La hermana White dice, este cuadro fue dirigido por la mano del Señor y no debe ser alterado. Vemos los caballos representando la quinta y sexta trompeta, el primer y segundo ay, el Islam. La hermana White dice que Dios estuvo en la publicación de este cuadro, en el cuadro de 1850. Ella dice que se le mostró que hay una profecía sobre este cuadro en la Biblia. Eso sería Habacuc 2. Y en este cuadro sagrado, una vez más, la quinta trompeta, sí caballo de guerra, el Islam. La sexta trompeta, el caballo de guerra, el Islam. Los ángeles están sujetando los cuatro vientos, representados como un caballo enfurecido que está contenido, buscando liberarse y traer muerte y destrucción a su paso. Vayamos a Apocalipsis 9. No leí ese último párrafo, ¿verdad? Dormiremos al borde del mundo eterno, seremos apáticos, fríos y muertos. Ahora fíjense en lo que ella hace aquí. Que pudiéramos tener en nuestras iglesias el espíritu y el aliento de Dios soplados sobre su pueblo para que puedan ponerse de pie y vivir. Vayan a Ezequiel 37 solo para asegurarse de que esta conexión esté en su mente. En Ezequiel 37 se le dice a Ezequiel que presente dos profecías. Una profecía hace que los huesos se junten y la carne se una, pero no están vivos. Y el versículo 8 comenta sobre esto. Dice, y miré, esto es después de la primera profecía, y he aquí, los tendones y la carne subieron sobre ellos, y la piel los cubrió por encima, pero no había espíritu en ellos. Esto es Adán, formado del polvo de la tierra, pero el Señor aún no ha soplado en él el aliento de vida. El segundo paso es el soplo del aliento de vida. Versículo 9.
Entonces me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Así que profeticé como él me lo ordenó, y el aliento vino sobre ellos. Y vivieron y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. Así que en este pasaje, en este último párrafo, en negrita, donde dice, oh, que pudiéramos tener en nuestras iglesias el Espíritu y el aliento de Dios soplando sobre su pueblo, para que puedan ponerse de pie y vivir. Esto es una referencia directa a Ezequiel 37:10. Pero en el versículo 9 de Ezequiel 37, se le ordena a Ezequiel, profetiza al viento. Ven de los cuatro vientos. Y en relación con el comentario sobre el versículo 10 en el último párrafo, el párrafo anterior de los escritos de la hermana White dice, los ángeles están reteniendo los cuatro vientos. Así que ella está definiendo aquí para nosotros los cuatro vientos en el versículo 9. Y ella dice que están representados como un caballo furioso, buscando soltarse y correr por toda la faz de la tierra, toda la tierra. Ahora vayamos a Apocalipsis 9. Veamos las referencias al Islam como el caballo furioso de la profecía bíblica. En la profecía bíblica, ¿qué representa un nombre? Carácter. Bien, así que antes de llegar al versículo 7, observa el versículo 11. Estamos en el capítulo 9 de Apocalipsis y vamos a mirar los versículos 7, 16 y 17 para ver eso. El Islam está representado como el caballo en la profecía bíblica. Pero primero queremos ver cuál es el carácter del Islam. Y en el versículo 11, ahora debes recordar, el versículo 11 está en la historia de la quinta trompeta, el primer ay, bien, y eso comienza en la época de ¿quién? Mahoma. ¿Y en qué siglo fue eso? Siglo VII, pero la historia de la quinta trompeta continúa ¿hasta cuándo? 1449. 1449. Cuando comienza la sexta trompeta. Así que desde el siglo VII hasta 1449, ¿cuántos años son? Son más de 700 años. Así que cuando el versículo 11 dice, y tenían un rey sobre ellos, no está hablando de un ser humano que estuvo vivo como su rey durante más de 700 años, en la quinta trompeta. Está hablando de un principio que los gobernaba. De hecho, el Corán sería tu mejor opción. Probablemente ahí, pero tal vez pensarías que Mahoma fue quien lo expresó en el Corán. Mahoma no sabía leer ni escribir, lo sabes, ¿verdad? Él no escribió el Corán, él solo lo recitó y sus seguidores lo escribieron. Pero de todos modos, la influencia para esta historia es el rey en el versículo 11. Y dice, y tenían un rey sobre ellos, que es el ángel del abismo. ¿Quién es el ángel del abismo? Bueno, incluso podrías decir que el rey ahí es Satanás. Ahora, él podría haber estado viviendo en esta historia porque Satanás está asociado con el abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego su nombre es Apolión. Entonces, ¿cuál es el nombre? Describiendo su carácter. El carácter de este poder, de este poder. ¿Dónde se marca su carácter? En 9:11. Apocalipsis 9:11. Es donde se marca su carácter, y es Abadón y Apolión. Y en ambos casos, ¿cuál es la definición de Abadón y Apolión? Muerte y destrucción. Así que cuando la hermana White dice, los ángeles están reteniendo los cuatro vientos, representados como un caballo enfurecido que busca soltarse y traer muerte y destrucción sobre todo el mundo, ella está conectando con el mismo carácter del Islam tal como se identifica en 9:11. Apocalipsis 9:11. Y nos da dos idiomas. ¿Cuáles son los dos idiomas a considerar? El hebreo y el griego. Entonces, ¿cuál es el hebreo y el griego? Son el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Desde el principio en Génesis hasta Apocalipsis al final en el Nuevo Testamento, el carácter del Islam es el mismo de principio a fin, Antiguo y Nuevo Testamento. Bien, les mostraremos eso en un momento, pero ahora mismo estamos viendo Apocalipsis 9, versículo 7, porque queremos ver que el Islam, no estamos estudiando esto en profundidad, solo estamos confiando en eso. Si dudas de que esto sea válido, entonces ve al libro de Uriah Smith, Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, y mira lo que él dice sobre el capítulo 9 de Apocalipsis, y verás que esto se refiere a los sarracenos y los turcos. La quinta trompeta son los sarracenos, el Islam. La sexta trompeta son los turcos. El Islam. El versículo 7 dice, y las formas de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus rostros eran como rostros de hombres. Versículo 16. Y el número del ejército de los jinetes era de 200 millones. Y oí el número de ellos, y así vi en la visión a los caballos. Y los que estaban sentados sobre ellos tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Así que al final de las escrituras en griego, el Islam está representado como la familia de los caballos. Y si no crees que es así, todo lo que tienes que hacer es usar un poco de sentido común. Cuando los pioneros del adventismo decidieron hacer estos cuadros y iban a representar simbólicamente al Islam en la quinta y sexta trompeta, ¿cómo lo hicieron en estos cuadros? Caballos. Bien. Pero, ¿dónde se menciona por primera vez al Islam? Lo tienes en tus apuntes, Génesis 16:12. Ismael. Ismael es el padre del Islam. Y en Génesis 16:12 dice, y él será un hombre salvaje. Su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará delante de todos sus hermanos. Y esto aquí está mostrando el papel del Islam en la profecía bíblica. El Islam se volverá contra todo el mundo, y va a crear una crisis que unirá a todo el mundo en un gobierno mundial para hacer frente al Islam. Y una vez que el gobierno mundial esté establecido para hacer frente al Islam radical, entonces el gobierno mundial y todo el mundo descubrirán que al Papa de Roma no le importa el Islam. Lo que quiere es enfrentarse a los que guardan el sábado. Y este engaño es un tema de la profecía. Se puede demostrado desde varias líneas. El mundo está siendo engañado en este momento. Preparándose para enfrentar una crisis creciente del Islam, el mundo e incluso los adventistas del séptimo día no se dan cuenta de que esta preparación es para los que guardan el sábado. Y dice que él será un hombre salvaje, y esta palabra salvaje se refiere al asno árabe salvaje. Así que desde la primera referencia al Islam en Génesis 16:12 hasta la última referencia al Islam en el libro de Apocalipsis, el Islam es un caballo. Bien, el asno árabe salvaje. Ahora, hablemos de Daniel 7. En Daniel 7 hay una bestia que es como un leopardo. ¿Y qué tiene este leopardo que normalmente un leopardo no tiene en Daniel 7? Alas. Alas. ¿Cuántas alas? 4. ¿Por qué? ¿Por qué el leopardo en Daniel 7 tiene 4 alas? Velocidad. Para representar la velocidad con la que se movía por el mundo. Entonces, cuando vemos características en estos animales que representan poderes, ¿se supone que debemos prestar atención a esas características? Sí. Bien, quiero mostrarte una característica que no se entiende ampliamente sobre el Islam, porque el Islam es el asno salvaje árabe. Y en Job 24:5, hablando del asno salvaje árabe, dice, «He aquí como asnos salvajes en el desierto, salen a su trabajo, madrugando para buscar presa. El desierto les da alimento a ellos y a sus hijos». Jeremías 2:24, esta es la misma palabra que se traduce como hombre salvaje en Génesis 16:12. En Jeremías 2:24 dice, «Y un asno salvaje acostumbrado al desierto, que ¿qué? Aspira el viento». Verán, cuando se trata del asno salvaje en la profecía bíblica,
una de las características que se menciona del asno salvaje en la profecía es esta acción de aspirar el viento, su capacidad excepcional para respirar. De hecho, ¿por qué es que los árabes llevan un asno árabe salvaje con ellos en su travesía por el desierto sobre sus camellos? Quieren oler el agua. Porque tienen la capacidad, gracias a esta forma de respirar, de oler el agua a través de la arena. Bien, una de las características de la bestia semejante a un leopardo es que tenía 4 alas, y esas 4 alas nos enseñan que se está enfatizando la velocidad del leopardo. Pero cuando se trata del asno, una de las características en las Escrituras es esta capacidad fenomenal de respirar, de inhalar el viento, ¿de acuerdo? Inhalar el viento, el aliento. Un asno salvaje acostumbrado al desierto que aspira el viento a su antojo, en su momento, ¿quién puede apartarla? Todos los que la buscan no se cansarán. En su mes la encontrarán. Y luego, en Jeremías 14:6 dice, y los asnos salvajes se pararon en las alturas, aspiraron el viento como dragones. Sus ojos desfallecieron porque no había hierba. Ahora, la mayoría de nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que esta palabra viento se traduce de varias maneras en las Escrituras. Aliento, viento. ¿Cuál es otra? Espíritu. Ajá. Bien, así que cuando se trata del asno árabe salvaje, que es el símbolo del Islam, una de las características del asno es el aliento, el viento. Sí. ¿De acuerdo? Así que cuando en Ezequiel 37:9, cuando la hermana White dice que los ángeles están reteniendo los 4 vientos representados como un caballo enfurecido, y en Ezequiel 37:9, cuando a Ezequiel se le ordena, sopla, oh viento, sobre estos huesos muertos y secos, el aliento, el viento y el espíritu son parte de las características del asno. Bien, ¿y a quién representa el asno? Representa al Islam. ¿Y quién es el Islam? Son los hijos del Oriente. ¿De acuerdo? Así que a partir de una sola palabra, en Daniel 11:44, comienzas a abrir todo un tema en la profecía bíblica. Y sabes, si realmente, la razón por la que tengo esto aquí, si realmente entendieras correctamente la palabra Oriente, recuerda que en Daniel 11:44, estas noticias del Oriente y del Norte, ¿qué le hacen al papado? Lo inquietan. Como estudiante de profecía, deberías poder ir a las Escrituras y decir, ¿qué es lo que inquieta al papado al final del mundo? Porque si descubro eso, eso será, en un sentido, el Oriente, y en otro sentido, el Norte. ¿De acuerdo? Hay algo en el Oriente que inquieta al papado. Pero lo que estamos haciendo aquí es tratar con el Islam como los hijos del Oriente. Y una de las características del Islam es el viento. Y tienes el viento ahí en tu Biblia, en tus apuntes. Aliento significa aliento, exhalación. Exhalación. Espíritu, aliento. Así que cuando lees Ezequiel 37 y el aliento es insuflado en los huesos secos y muertos, es la misma palabra que se usa para lo que hace el asno árabe cuando exhala el viento. ¿Y qué está haciendo? Está señalando el derramamiento del Espíritu. ¿Verdad? Así que vayan a Ezequiel 37, 9, 10. Veamos esto una vez más. Quizá no sea necesario, pero está en los apuntes. Entonces me dijo, profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al viento. Esta es una característica del asno. Así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos. ¿Cuáles 4 vientos? Los 4 vientos que son retenidos cuando comienza el sellamiento de los 144,000 y el ángel que sella asciende desde el oriente. Ven de los 4 vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Así profeticé como él me mandó, y el aliento entró en ellos, y vivieron y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. Así que el aliento, el espíritu, es una característica del Islam en la profecía bíblica. Ahora, en tus apuntes puede que no entiendas qué son estas cosas, pero los próximos breves estudios que vamos a hacer aquí están basados en Louis Weir, un pastor australiano fallecido, que escribió muchas cosas sobre la profecía bíblica a lo largo de los años. Y una de las cosas que él demostró fue que
si tomas los nombres de la genealogía en Génesis y defines esos nombres, Adán, Set, Enos, Cainán, Mehalalel, está en tus apuntes, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Si pones las definiciones junto a esos nombres y luego combinas esas definiciones en una declaración, esa declaración te dirá lo que está sucediendo en Génesis, donde se encuentra esa genealogía. ¿De acuerdo? Adán significa hombre. Set significa designado. Enos significa miserable, mortal, frágil y débil. Cainán significa lamentando, fijó un nido. Mehalalel, bendito de Dios, alabanza o fuerza de Dios. Jared, vendrá o descenderá. Enoc, enseñanza, instruir. Matusalén, su muerte traerá. Lamec, cansado. Noé, descanso. Así que cuando tomas esas definiciones y construyes una declaración en orden a partir de esas definiciones, encontrarás lo que Génesis está enseñando en la genealogía allí. Dice, el hombre fue designado mortal, frágil y miserable, fijado en este mundo y lamentando su condición. Pero el bendito de Dios prometió descender enseñando que su muerte traería descanso al cansado. Así que los nombres en Génesis están enseñando una verdad a un nivel diferente. ¿De acuerdo? Este es el trabajo de Louis Wire, no mío. Y Louis Wire también analiza Apocalipsis 7 y los 144,000. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas de las tribus no aparecen en Apocalipsis 7 o por qué no están en el orden de edad, probablemente sea porque se está haciendo una declaración que es secundaria a los nombres. Las 12 tribus en Apocalipsis 7, Judá significa que Dios sea alabado o celebrado. Rubén significa, he aquí el hijo. Gad, buena fortuna, apretar o reunirse. Asher, feliz, para ser honesto. Neftalí, mi lucha. Manasés, hacer olvidar. Simeón, responder una oración, oír. Leví, unido, unir. Y sacar una recompensa. Zabulón, exaltado o morada. José, añadir. Benjamín, hijo de mi diestra. Entonces, ¿entiendes lo que estoy haciendo, verdad? Ajá. Así que, una vez que tienes las definiciones de estas 12 tribus, si construyes una declaración a partir de estas definiciones, esa declaración no tratará sobre la genealogía en Génesis. Esa declaración será sobre los 144,000. Así que, cuando lo construyes, dice, Dios será celebrado y alabado por los 144,000 mientras contemplan al sol y se unen en honestidad. Lucharán en oración con Dios, quien entonces olvidará sus pecados, y ellos llegarán a la unidad y recibirán la recompensa del Espíritu Santo viviendo dentro de su morada, mientras exaltan a Cristo al ser añadidos a los redimidos y sentados con Cristo a su diestra. Amén. Así que, si estás en el nivel de entendimiento en el que te das cuenta de que Jesús nos habla de una manera más profunda que solo en la superficie, entonces comprendes que incluso en las genealogías de la Biblia se transmiten verdades. Ve a Génesis 25. Génesis 25:12 nos va a dar la genealogía, es decir, el linaje del Islam, específicamente de Ismael. Versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien Agar la egipcia, sierva de Sara, dio a luz a Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres según sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebaiot, y Sedar, y Adbel, y Mibsam, y Misma, y Duma, y Masa, Adar, y Tema, Shetur, Nafis y Kedemá. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos. ¿Cuántos príncipes? 12. 12 príncipes según sus naciones. ¿De acuerdo? Aún no hemos hecho un estudio sobre el Islam en este culto, pero cuando lo hagamos, hay ciertas verdades sobre el Islam que la profecía bíblica y la historia registran. Y todas estas verdades están representadas en estos 12 nombres. ¿De acuerdo? ¿Qué significa la primera tribu Nebaiot? Significa fertilidad. Germinar, florecer. Es una tribu árabe. Han sido los descendientes de Ismael, el mundo islámico, fructíferos. Ajá. ¿De acuerdo? Ellos han... ¿Más que cualquier otro? Bien.
Muy bien. Y esto hace referencia a Génesis 17:15 en esta definición. Génesis 17:15 dice, y dijo Dios a Abraham, en cuanto a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. O tal vez es 17:20. No sé por qué dije 15. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le he bendecido, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Génesis 16:10. Dice, y el ángel del Señor le dijo, multiplicaré en gran manera tu descendencia, de modo que no podrá ser contada por su multitud. Así que el primer hijo de Ismael, Nebayot, significa fertilidad. Y efectivamente, eso forma parte de la historia del Islam. El segundo hijo, Kedar, significa oscuro. Bien, como de piel oscura, moreno. Moreno, un hijo de Ismael, un beduino, ser ceniciento, de color oscuro, estar de luto. Bien, guerreros famosos. Así que ahora tenemos la nacionalidad definida de los descendientes de Ismael o no sé si nacionalidad es la palabra correcta. El ADN. Tercer hijo, Adbeel, castigo, disciplinado por Dios, languidecer. Mibsam, el cuarto, fragante. ¿Sabes? Cuando hablas del papel del Islam en la profecía bíblica, el Señor diseñó a propósito que los hijos de Ismael se mantuvieran conectados con los judíos. Porque ¿dónde el Señor llevó a los hijos de Ismael al oriente? Los hijos del oriente, donde los trasladó, es el único lugar en el mundo donde se cultivan las especias que se usan en el santuario terrenal. Así que, para poder operar el santuario terrenal, los judíos tenían que mantener al menos una relación comercial con los hijos del oriente, para que pudieran proveer las especias que necesitaban para operar el santuario. Y Mibsam enfatiza eso. Fragancia significa fragancia. Especias, planta de bálsamo. Así que una de las características proféticas del Islam es que es el lugar donde se cultivan las especias. El P, me salté uno. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Sí? No, los mencioné todos. No. Misma. Mishma, un informe, escuchar inteligentemente, oír. Mishma es un informe. ¿Qué es un informe? Un mensaje. Un mensaje. Bien, aquí nos está diciendo que hay un mensaje del Islam en la profecía bíblica. Duma. ¿Qué significa Duma? Muy bien. Una raíz no utilizada que significa ser mudo, silencioso, figurativamente sordo. Significa el silencio de la muerte. Duma enfatiza que el papel del Islam es un papel mortal. Ser mudo, silencioso, fallar, perecer, dejar de existir, ser cortado, destruir, ser llevado al silencio. ¿Alguien discutiría que una de las características del Islam hoy en día es la muerte? Mira cuántas personas mueren cada día por las actividades del Islam. Masa, séptimo hijo. Masa significa una carga. ¿Qué es una carga en la Biblia? Visiones. Una profecía. Bien, una visión, un sueño, pero es una profecía. Así que ahora nos está diciendo que el Islam, hay una profecía y un mensaje sobre el Islam en la Biblia. Una carga, un tributo, una declaración principalmente de condena. No es solo una profecía, es una profecía de condena. Un oráculo. Bien, tienes eso. Número 8, Hadar. Una cámara, un aposento, estar puesto como en un asedio. Bien, ahora si llegas a la última parte de esta definición donde dice estar puesto como en un asedio, lo que está diciendo sobre un aposento y el significado de Hadar es que cuando rodeas a alguien, lo pones en un aposento, lo colocas en un área y provocas un asedio. Y la historia nos dirá muy claramente que lo que hizo el Islam cuando apareció en la historia fue envolverse alrededor de Europa e impedir que la Iglesia Católica expandiera el catolicismo por el mundo. Puso un asedio sobre Europa,
Ajá. Descendió por el norte de África y subió hacia el sur de Europa. Llegó hasta el norte de Europa y se envolvió alrededor de Europa, puso a Europa en un aposento y logró un asedio. Tema es simplemente una zona habitada por uno de los hijos de Ismael. Heter significa encerrar. Una vez más, una hilera, de ahí una pared, una hilera. La historia del Islam muestra que pusieron un muro alrededor de los europeos y así impidieron que el catolicismo se expandiera por el mundo. Alabado sea el Señor. Me gusta el siguiente, Nafish. Nafish significa renovado. ¿Qué es la renovación? Lluvia tardía. Lluvia tardía. El Islam está asociado con la renovación. Significa respirar. ¿Dónde escuchamos acerca de respirar? En Ezequiel. Ezequiel soplando sobre los huesos y ese caballo salvaje aspira el viento. Esta es una de las características de los hijos del Oriente, del asno árabe salvaje. ¿Se supone que debemos entender qué significan las 4 alas en el leopardo? Se supone que debemos entender el papel del asno que respira el viento, porque esa es una de las características del Islam que marca la llegada de la renovación. Marca la llegada de la lluvia tardía. Una corriente de aire. Kadima. Kadima, precedencia. Proyectar, preceder, anticipar, apresurar, pero la última parte, esa parte final, me gusta mucho porque significa los hijos del Oriente. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cuando tomas las 12 tribus de los hijos de Ismael y marcas sus definiciones y luego colocas esas definiciones en una declaración, la declaración que obtienes es idéntica a la que describe lo que enseñamos sobre el Islam en el tercer hay aquí al final del mundo. Proféticamente, los descendientes de Ismael son un pueblo fructífero, de piel oscura, conocido como guerreros, pero que han sido afligidos tanto histórica como proféticamente el 11 de agosto de 1840 y posteriormente el 11 de septiembre de 2001. En la historia bíblica se les llama los hijos del Oriente. Se originaron en Arabia, donde se cultivan las especias aromáticas empleadas en los servicios del santuario hebreo. La palabra asesinos se deriva de la historia islámica y representa la muerte que se produce en silencio, duma. En la época de las cruzadas, el Islam rodeó, cercó y sitió a la Europa católica, pero sus posteriores restricciones marcaron la llegada del refrigerio de 1840 a 1844 y el 11/9/2001 a través de la crisis de la ley dominical. Los hijos del Oriente, una de sus características es el aliento. Sopla sobre estos huesos. Hay un mensaje de los 4 vientos, y ese mensaje trae consigo el sello de Dios, porque el ángel que sella está ascendiendo desde el oriente. Y cuando ese mensaje llega, según Isaías 27:8, es el día del viento del oriente. Y cuando ese mensaje llega, llega el refrigerio. Bien, vamos a Isaías 27:8. Vamos a analizar esto paso a paso. Ahora estamos en un punto donde tal vez podamos sacar algunas conclusiones sobre esto en relación con Daniel 11:44. En medida cuando brota, tú contenderás con ella. Bien, en este servicio de adoración hemos mostrado repetidamente que la lluvia tardía viene en 2 partes, una llovizna seguida de un derramamiento completo. Y cuando el ángel poderoso desciende el 11 de septiembre de 2001, comienza la medición y este brotar de aquellos en el adventismo que se permiten ser avivados por la influencia del Espíritu Santo empieza. Pero también comienza la discusión, el zarandeo, el debate dentro del adventismo. ¿Y de qué trata el debate? Se trata de estas verdades. Se trata de si el Islam realmente tiene un papel que desempeñar en la profecía bíblica. Se trata del viento del este. Bien, observa el resto del versículo. Él detiene su viento tempestuoso.
Esos son los cuatro vientos, reteniendo los cuatro vientos de conflicto en Apocalipsis 7, 1, 3, porque todos los profetas están de acuerdo entre sí. Dios no es autor de confusión. Él detiene su viento tempestuoso en el día del viento del este. Y sabemos que cuando Él detiene su viento tempestuoso, cuando restringe los cuatro vientos, comienza el sellamiento de los 144,000. Y el sellamiento de los 144,000 comienza en el día del viento del este. Y el día del viento del este enfatiza un momento específico en el tiempo en que comienza cuando inicia el refrigerio, y ese momento, por supuesto, es el 11 de septiembre. ¿Pero qué hay de este viento del este? ¿Por qué le molestaría esto al papado? Vayamos al Salmo 48. Salmo 48. ¿Por qué el viento del este molestaría al papado y lo llevaría a salir y destruir completamente a muchos? Isaías 48:1 dice: Grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santidad. Hermosa en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Dios es conocido en sus palacios como refugio, porque he aquí, los reyes se reunieron, pasaron todos juntos. ¿Qué reyes serían esos? Bueno, es más de un rey, así que es un grupo de reyes. ¿Dónde encontramos un grupo de reyes en la profecía bíblica del tiempo del fin? Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Estos son los 10 reyes, ¿de acuerdo? Porque todos los profetas están de acuerdo entre sí. He aquí, los reyes se reunieron, pasaron todos juntos, lo vieron. ¿Vieron qué? Vieron el monte Sión. ¿Qué es el monte Sión? El monte Sión. Eso es el pueblo de Dios siendo levantado como una señal. Ellos ven al pueblo de Dios y entonces se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a huir. Están mirando al pueblo de Dios, están mirando al monte Sión y de repente se turban y se apresuran a huir. Ahora, eso es lo que le sucede al rey del norte en el versículo 44, ¿verdad? Noticias del oriente y del norte lo turban. Por supuesto, él no se apresura a huir. ¿Qué hace él? Sale para destruir y exterminar a muchos. Pero aquí ven algo en el monte Sión y entonces se turban. Versículo 6. El temor se apoderó de ellos y dolor como de mujer que da a luz. Enfatizamos esto cada vez. ¿Cómo es una mujer en trabajo de parto? Cada vez más fuerte. Cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Es un problema progresivo. No es un evento singular, es un problema progresivo que se apodera de ellos. El miedo se apodera de ellos. Están turbados. Versículo 7. Tú quiebras las naves de Tarsis con un... ¿qué? Viento del este. Lo que principalmente les preocupa es que el viento del este realmente quiebra las naves de Tarsis. ¿Y qué son las naves de Tarsis? Ya hemos definido eso en nuestro estudio de Daniel 11:40 con carros, jinetes y naves. Las naves representan la fuerza económica, pero el símbolo principal de la fuerza económica en la Biblia son las naves de Tarsis. Y las naves de Tarsis representan a los Estados Unidos. Es el principal, el máximo vehículo económico al final del mundo. Y aquí dice, tú quiebras las naves de Tarsis con un viento del este. Esto es un ataque a la estructura económica del mundo, pero principalmente a los Estados Unidos, y es provocado por el viento del este de la profecía bíblica. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo supondrías que esto ocurre? Ahora mismo. Isaías 27:8, cuando se detiene el viento recio, Él detiene su viento recio en el día del viento solano. Bien, lo que marca el comienzo del sellamiento de los 144,000 es un ataque contra la estructura financiera de los Estados Unidos y del mundo, representada por los barcos de Tarsis. Y ese ataque viene del viento solano. Vayan a Ezequiel 27, no 37, 27. Ezequiel 27, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ahora tú, hijo de hombre, levanta endecha sobre Tiro y di a Tiro, oh tú que estás situada a la entrada del mar, que eres mercader de los pueblos para muchas islas. Así ha dicho el Señor Dios, oh Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. ¿Quién es Tiro? ¿Quién cree que es de perfecta hermosura? Tanto Satanás como el papado, ¿de acuerdo? Aquí se refiere al papado.
Tus fronteras están en medio de los mares. Tus constructores han perfeccionado tu hermosura. Versículo 5. De abetos de Senir hicieron todas tus tablas. Tomaron cedros del Líbano para hacerte mástiles. De las encinas de Basán hicieron tus remos. Tus bancos los hicieron de marfil incrustado, traído de las islas de Quitim por los asirios. Así que están construyendo unos barcos realmente bonitos y están tomando diversas mercancías especiales de estas diferentes naciones. Versículo 7. Lino fino bordado de Egipto era lo que extendías para hacer tu vela. Azul y púrpura de las islas de Elisá era lo que te cubría. Los habitantes de Sidón y de Arvad eran tus marineros. Tus sabios, oh Tiro, que estaban en ti, eran tus pilotos. Los ancianos de Biblos y sus sabios estaban en ti, eran tus calafateadores. Todas las naves del mar con sus marineros acudían a ti para negociar con tus mercancías. Los de Persia, Lud y Fut estaban en tu ejército, tus hombres de guerra colgaban el escudo y el casco en ti. Ellos realzaban tu hermosura. Los hombres de Arvad con tu ejército estaban sobre tus muros alrededor, y los de Gamad estaban en tus torres. Colgaban sus escudos sobre los muros alrededor. Han hecho perfecta tu hermosura. Tarsis era tu mercader debido a la multitud de toda clase de riquezas. ¿Quién tiene toda clase de riquezas? Estados Unidos. Estados Unidos. Es una tierra que fluye leche y miel. Está en el granero del mundo. ¿En qué estaba? 12. Tarsis era tu mercader por la multitud de toda clase de riquezas, con plata, hierro, estaño y plomo. Comerciaban en tus ferias. Bien. Va a hablar sobre los diferentes mercaderes y baja hasta el versículo 25. Las naves de Tarsis cantaban de ti en tu mercado, y fuiste abastecida y hecha muy gloriosa en medio de los mares. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? Tiro. ¿Y quién es Tirus? Es el papado. Versículo 26. Tus remeros te han llevado a grandes aguas. ¿El qué? El viento del este. El viento del este te ha quebrantado en medio del mar. Cuando el viento del este rompe las naves de Tarsis, los reyes en el Salmo 48 sienten temor y son sobrecogidos por el dolor. Quieren huir rápidamente. Pero la destrucción de las naves de Tarsis es también el castigo del papado. Ahora fíjense, vamos a tomar el versículo 29, identificando el hundimiento de la estructura económica del planeta Tierra por el viento del este y lo que esto significa para los reyes que han fornicado con el papado al final del mundo. Versículo 29, y todos los que manejan el remo, los marineros y todos los pilotos del mar, todos los economistas globalistas, descenderán de sus naves, se quedarán en tierra y harán oír su voz contra ti y clamarán amargamente y se echarán polvo sobre la cabeza. Se revolcarán en ceniza y se raparán completamente la cabeza por ti, se ceñirán de cilicio y llorarán por ti con amargura de corazón y con llanto amargo, y en su llanto entonarán una lamentación por ti. ¿Qué es una lamentación? Llorar fuerte. Duelo. ¿Una canción de la mañana o un lamento? Sí. Está bien. Van a entonar una lamentación por ti y lamentarse diciendo, ¿qué van a decir? ¿Cuál es la lamentación que estos reyes entonan por el papado? ¿Qué ciudad es como Tiro, como la destruida en medio del mar? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Tiro es destruida en medio del mar? Deforme. Irreconocible. No. Lo dice en el versículo 26. El viento del este te ha quebrantado. ¿De acuerdo? El viento del este destruye a Tiro en medio del mar, y la pregunta que plantean los 10 reyes es, ¿qué ciudad es como Tiro? Versículo 32 o no, versículo 33. Cuando tus mercancías salieron de los mares, llenaste a muchos pueblos, enriqueciste a los reyes de la tierra con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares y las profundidades de las aguas, tu mercancía y toda tu compañía en medio de ti caerán, y todos los habitantes de la isla se asombrarán de ti, y sus reyes temerán grandemente. Ahí está el Salmo 48. Se turbarán en su semblante. Salmo 48.
Los mercaderes entre los pueblos silbarán contra ti. Serás motivo de terror y nunca más existirás. Ve a Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. 2 de cada 3 palabras en el Apocalipsis provienen del Antiguo Testamento y Ezequiel 27 está presente en todo Apocalipsis 18. Versículo 10. Bueno, comencemos en el versículo 9. Estos son los mismos reyes. Todos los profetas hablan sobre el fin del mundo. Estos son los mismos reyes del Salmo 48 que están temerosos y asustados como una mujer en trabajo de parto cuando ven los barcos de Tarsis hundidos por un viento del este. Y en el versículo 9 de Apocalipsis 18 dice: y los reyes de la tierra que han fornicado y vivido en deleites con ella, llorarán y se lamentarán por ella, cuando vean el humo de su incendio, estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad poderosa, porque en una hora vino tu juicio. ¿Cuál es su juicio? Es hundida por un viento del este en medio del mar. En una hora ha llegado su juicio. ¿Y qué claman estos reyes? Ay, ay, y esta palabra que se traduce como ay, si vas a Daniel o Apocalipsis 8:13, verás que en Apocalipsis 8:13 esta misma palabra griega no se traduce como ay. El versículo 13 dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los moradores de la tierra, a causa de los otros toques de trompeta de los 3 ángeles que aún han de sonar. Ay, quinta trompeta. Ay, sexta trompeta. Ay, séptima trompeta. Pero la palabra que se traduce como ay en Apocalipsis 8:13 es la misma palabra que se traduce como ay en el versículo 10 de Apocalipsis 18. Regresa a Apocalipsis 18:10. Estando lejos, ellos están observando cómo la estructura económica del planeta Tierra es derribada por la crisis creciente del Islam, estos reyes de la tierra. Y en el versículo 10 dice: estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, la gran ciudad de Babilonia, la ciudad poderosa, porque en una hora vino tu juicio. ¿Qué es lo que derriba a Babilonia? Es el viento del este. Es la desgracia. Ve al versículo 16. Y diciendo: ay, 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 la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y clamaron llorando y lamentándose, diciendo: ay, 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 la gran ciudad en la que se enriquecieron todos los que tenían barcos en el mar a causa de su opulencia, porque en una hora ha quedado desolada. Ahora retrocede al versículo 18. Esos son los 3 lugares donde estos reyes de la tierra claman: ay, ay. Eso es lo que está derrumbando la estructura económica. No es el ay de lamento, es el ay de desgracia. El tercer ay, el ay final, es el que lo está derribando. Y en el versículo 18, en medio de su llanto y lamento, fíjate en lo que dicen. Y clamaron cuando vieron el humo de su incendio, diciendo: ¿qué ciudad es semejante a esta gran ciudad? ¿Dónde escuchamos eso? Eso está en Ezequiel 27. ¿Qué ciudad es semejante a Tiro? ¿Bien? Esta es la caída del papado al final del mundo y es derribado por un viento del este, y los hijos del oriente en la profecía bíblica son el Islam. Y una de las características de los hijos del oriente es que son el asno árabe salvaje, y una de las características del asno es su aliento, su viento, su espíritu. El viento del este es el Islam, es el dolor que derriba la estructura económica del planeta Tierra. Santiago capítulo 5 nos dice: ¿cuándo va a suceder esto? Pero desde una perspectiva diferente a la que hemos estado usando. Santiago capítulo 5 versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad en el infierno. ¿Cuándo lloran en el infierno? Cuando ven a los barcos de Tarsis y al papado hundirse en medio del mar debido a las actividades del viento del este de la profecía bíblica.
Vamos ahora, ricos, llorad en el infierno, porque vuestra miseria vendrá sobre vosotros. Vuestras riquezas están corrompidas, y vuestros vestidos están comidos por la polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su óxido será testigo contra vosotros, y devorará vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los últimos días. Entonces, ¿cuándo está ocurriendo esto? En los últimos días. He aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama, y los clamores de los que han cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en placeres sobre la tierra y habéis estado en la abundancia. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y matado al justo, y él no os resiste. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esto ocurre en el periodo de la lluvia tardía. El hundimiento de los barcos de Tarsis ocurre en el periodo de la lluvia tardía. Vayamos a Isaías 23. ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí es presentar un argumento de que estos hombres en el adventismo que piensan que tenemos una comprensión incorrecta de los últimos 6 versículos de Daniel 11, ni siquiera deberían tener derecho a hablar a menos que tengan una posición sobre lo que representan esos últimos 6 versículos de Daniel 11. Si no pueden desarrollarlo hasta darte una visión lógica de los últimos 6 versículos de Daniel 11, entonces no deberían tener permitido entrar en la discusión. Pero estos hombres que dicen que lo que estamos sugiriendo está equivocado, ninguno de ellos tiene una enseñanza coherente de principio a fin, ni tampoco sus enseñanzas tienen profundidad o sustancia alguna. Y estamos argumentando, entre otras cosas, que lo que estamos identificando acerca de los últimos 6 versículos de Daniel 11 abre completamente la palabra de Dios. Y solo la palabra oriente te llevará directamente a la Biblia a un nivel en el que nunca has estado. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que los últimos 6 versículos de Daniel 11 representan el aumento de conocimiento que llega en el tiempo del fin, en la historia de los 144,000. Ese es el tipo de lógica que estamos tratando de ejercer aquí, en oposición a todas estas ideas insensatas sobre lo que es la verdad en el adventismo hoy. En Isaías 23, versículo 1 dice, la carga de Tiro, la profecía sobre Tiro. ¿Quién es Tiro? Bueno, bajemos al versículo 15. Y acontecerá en aquel día que Tiro será olvidada 70 años, conforme a los días de un rey, y al cabo de 70 años cantará Tiro como ramera. ¿Quién es la que canta como ramera al final del mundo? El papado. Así que Tiro aquí es el papado. Donde estábamos leyendo en Ezequiel 27 era Tiro, Tiro, el papado. Versículo 16. Hablando a la ramera Tiro, toma un arpa y recorre la ciudad, tu ramera que has sido olvidada. Haz dulces melodías, canta muchas canciones para que seas recordada. Y sucederá que al final de los 70 años el Señor visitará a Tiro, y ella volverá a su salario y cometerá fornicación con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. ¿Quién es la que comete fornicación con todos los reyes de la tierra? Una vez más, es el papado. Esta es Tiro, ¿de acuerdo? Isaías 23 está hablando del papado, Tiro. Y en el versículo 14 dice... ¿Catherine y Tiro son lo mismo? Sí. ¿Catherine y Katy son lo mismo? Sí. Bien. Versículo 14. Aúllen naves de Tarsis, porque vuestra fortaleza ha sido destruida. Versículo 1. Profecía sobre Tiro. Aúllen naves de Tarsis, porque ha sido destruida, de modo que no hay casa ni entrada. Desde la tierra de Kitim les es revelado. Versículo 6. Pasad a Tarsis, aúllen habitantes de la isla. Bien, esto trata sobre el dolor que experimentan el papado y los reyes de la tierra cuando ven hundirse las naves de Tarsis. ¿Y qué hunde las naves de Tarsis? Un viento del este.
El viento del este en la profecía bíblica derriba la estructura económica del planeta Tierra y hace que los reyes de la tierra que han entrado en una relación de fornicación de iglesia y estado con el papado, que han cometido fornicación con ella al final del mundo, hace que lloren y aúllen. Hace que el papado llore y aúlle. Así que dime tú, el viento del este. En Daniel 11:44, cuando dice, noticias del oriente perturbarán al papado. ¿Cuáles son esas noticias del oriente que perturban al papado? Es que el viento del este está destruyendo la estructura económica del planeta Tierra e impidiendo que el papado gobierne el mundo según su voluntad. Si no entiendes este oriente, entonces realmente no puedes entender qué es lo que perturba al papado en el versículo 44. Pero cuando te tomas el tiempo de profundizar en estos símbolos, en Daniel 11:40-45, te sorprenderás de cómo la Biblia cobra vida. Ahora, hagamos una cosa para concluir. ¿Cuánto tiempo estuvo el antiguo Israel cautivo en Babilonia? 70 años. Está bien. Entonces, ¿cuánto tiempo es olvidada Tiro? 70 años. ¿Pero cómo se define en Isaías 23? Los días de un rey. Los días de un rey. Bien, el papado es olvidado por los días de un rey. En Daniel capítulo 2, Daniel le dice a Nabucodonosor, tú, oh rey, eres la cabeza de oro. ¿Qué es un rey? Reino. Así que estos 70 años representan el tiempo de un reino. Y durante este tiempo, este único reino, el papado es olvidado. ¿Cuándo fue olvidado el papado? 1798. ¿Qué reino de la profecía bíblica comenzó en 1798? Los EU. ¿Cuándo es conquistado Estados Unidos? Ley dominical. Y cuando Estados Unidos sea conquistado en la ley dominical, ¿qué habrá hecho Estados Unidos justo antes con el papado? Cometió fornicación. Cometió fornicación. El primer rey de la tierra con el que el papado comete fornicación es Estados Unidos, porque ¿quién es Estados Unidos? Inmediatamente se une con los reyes de la tierra, ¿verdad? Hemos estado allí en este estudio sobre la adoración. En el momento de la ley dominical leímos la cita y sabemos que esta cita es adventista del séptimo día. En la ley dominical en Estados Unidos extiende su mano para estrechar la mano de ¿quién? El papado, y se extiende a través del abismo hacia El espiritismo. ¿Quién es el espiritismo? El dragón. El dragón. Así que en la ley dominical en Estados Unidos se une con el dragón. ¿Y quién es el dragón? Testimonios para los ministros, página 38. Reyes, gobernadores y gobernantes han tomado sobre sí la marca del anticristo y son representados como el dragón que va a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Así que lo que estamos diciendo aquí en Isaías 23 es que el papado Tiro es olvidado por 70 años como en los días de un solo rey. Cuando los hijos de Israel estuvieron en cautiverio en Babilonia, ¿cuántos reinos gobernaron el mundo durante esos 70 años? Uno. Solo uno. Son los días de un solo rey. Aquí era Babilonia. De hecho, ¿cuándo terminan los 70 años? Cuando Babilonia es capturada, cuando Belsasar pierde la vida, ¿de acuerdo? El antiguo Israel estuvo cautivo durante 70 años, como en los días de un solo rey, pero en 1844, ¿qué se detuvo? Ya no hay más profecía de tiempo. Así que Tiro, aquí al final del mundo, va a ser olvidado como en los días de un solo rey. Estos 70 años son simbólicos. Representan el periodo de tiempo en que Estados Unidos es el sexto reino de la profecía bíblica, y eso termina cuando Estados Unidos es el primer rey en cometer fornicación con el papado. Y en ese momento, ¿en quién se convierte Estados Unidos? Acab. Porque Acab es el rey de ¿qué? 10 tribus. Israel. Él es él. Él es el gobernante sobre los 10 reyes de Apocalipsis 17, según lo que está escrito en la profecía.
Pero en esta historia aquí, cuando se olvida, ¿qué es lo que sucede que preocupa al papado? Los barcos de Tarsis son derribados por un viento del este. Bien, ahora, si realmente vas a analizar Daniel 11 del 40 al 45 detenidamente, necesitas tener estas cosas claras. Porque el versículo 44 no sigue secuencialmente al versículo 43. Está bien, Daniel. 11 versículos 40 al 43 cuentan la historia de cómo la herida mortal es sanada. La Roma pagana tuvo que conquistar 3 áreas geográficas: Daniel 8, 9, Daniel 11, 16 y 17. La Roma pagana, para tomar el control del mundo, tuvo que vencer a Siria, Egipto e Israel. Para que la Roma papal tomara el control del mundo, los érulos, los ostrogodos y los vándalos tuvieron que ser vencidos. Para que la Roma moderna tome el control del mundo, tiene que vencer al rey del sur, versículo 40, la tierra gloriosa, versículo 41, y Egipto, versículos 42 y 43. Cuando conquista Egipto, la herida mortal es sanada. Fin de la historia. Bueno, ese no es el final de la historia, pero es una de las historias que aparecen en Daniel 11, versículos 40 al 45. ¿Cómo se sana la herida mortal? La herida mortal no fue sanada en 1929 con el Tratado de Letrán. Sí, la autoridad civil fue devuelta al papado en 1929 con el Tratado de Letrán, pero la herida mortal no se sana, según la inspiración, hasta que el papado tenga la capacidad de perseguir una vez más. Y es en los versículos 41 y 42 donde se le devuelve al papado la capacidad de perseguir. La herida mortal se sana cuando se conquista el tercer obstáculo. Pero luego, en los versículos 44, 45 y Daniel 12:1, Daniel nos va a contar cómo se relaciona el papado con el pueblo de Dios durante esta misma historia. Porque la persecución a la que se hace referencia en el versículo 44, donde dice, saldrá con gran furia para destruir y exterminar a muchos. ¿Dónde comienza la persecución? Los Estados Unidos. ¿Qué versículo es ese? El 41. Así que en realidad debes entender que esa persecución mencionada en el versículo 44 comienza en el versículo 41. Es una línea diferente. ¿Opera la profecía bajo el principio de repetir y ampliar? Bien, entonces, ¿qué estamos diciendo aquí para que podamos llegar a una conclusión? Estamos diciendo que solo a partir de una palabra, solo de Oriente, en Daniel 11, versículo 44, puedes abrir una verdad en la Biblia que es verdad presente para hoy. Está ocurriendo en el mundo. Está señalado en estos gráficos. Es el debate dentro del adventismo. Y estos versículos, de la manera en que los hemos presentado, son los versículos más provocativos, profundos y significativos que están confrontando al adventismo en este momento. Noticias del oriente y del norte lo inquietarán. Y lo están inquietando justo antes de Daniel 12:1. ¿Qué es Daniel 12:1? Cierre de gracia. Así que justo antes del cierre del tiempo de gracia, vemos un mensaje simbolizado en las noticias del oriente y del norte. ¿Cuál sería ese mensaje? En Apocalipsis 14 y 15 vemos el cierre del tiempo de gracia. ¿Qué mensaje se enfatiza en Apocalipsis 14? Los mensajes de los 3 ángeles. Así que todos los profetas están de acuerdo entre sí. ¿Cuál tiene que ser el mensaje del oriente y del norte? Entonces, ¿cuántos mensajes son el mensaje del oriente y del norte? 3. 2, 1. Bien, ¿qué es eso? De acuerdo. ¿Eso? Es el mensaje del tercer ángel, creciendo en un fuerte clamor. Pero ¿cuántas partes tiene el mensaje del tercer ángel? Tiene 2, ¿verdad? Bueno, la historia del mensaje del primer y segundo ángel es la historia de los mileritas y debe correr en paralelo con lo que sigue, ¿recuerdas? El mensaje del primer ángel, seguido por el mensaje del segundo ángel, termina cuando llega el mensaje del tercer ángel. La historia de los mileritas es la historia del mensaje del primer y segundo ángel. ¿Quién es el mensajero del primer ángel? William Miller y los Milleritas. ¿Por quién fue tipificado él? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el mensaje del primer ángel. ¿Quién fue el del segundo ángel en el tiempo de Cristo? Jesús. Pero Juan el Bautista y los mileritas, ¿quiénes eran? Elías.
Entonces Elías fue el primer mensaje en su historia. ¿Quién fue el segundo? Eliseo, Así que el mensaje del tercer ángel es un mensaje de 1-2. Entonces, ¿en qué se basaba el mensaje de Juan el Bautista? Daniel, 9 años. ¿En qué se basaba el mensaje de los mileritas? Daniel, 9 años. Lo llamamos Daniel 8, pero si no tienes Daniel 9 para explicar Daniel 8, olvídalo. El mensaje de Juan el Bautista era Daniel 9. El mensaje de los mileritas era Daniel 9. Así que tenemos un testimonio ahí de que estos son mensajes paralelos. Entonces, ¿cuál es nuestro primer mensaje? ¿Perdón? Daniel, 11 años. Así que el primer mensaje para nosotros es Daniel 11. ¿Cuál fue el segundo mensaje para los milleritas? El 11 de agosto de 1840, un ángel poderoso descendió del cielo y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Y quién era ese ángel? Nada menos que Jesucristo. Ese es nuestro segundo mensaje, 9:11. Nada menos que Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tanto Juan como los mileritas predican Daniel 9 como el primer mensaje, ¿verdad? Pero nuestro primer mensaje no es Daniel 9. Nuestro primer mensaje es Daniel 11. Entonces, cuando unes el comienzo del adventismo con el final del adventismo, ¿cuál es nuestro primer mensaje? 9:11. Pero, ¿de qué trata nuestro primer mensaje? ¿Quién es el sujeto? ¿El papado, el rey del norte? ¿De qué trata nuestro segundo mensaje? 9:11, cuando el ángel desciende. Islam. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje doble? Es el mensaje del este y del norte. Es el mensaje del rey del norte, los últimos 6 versículos de Daniel 11 y los hijos del oriente, 9:11. ¿De acuerdo? Entonces, este versículo increíble, solo con una palabra, ¿a dónde puedes llegar? Pero el versículo en sí, absolutamente divino. ¿Oramos? Padre Celestial, nosotros te agradecemos porque como el hombre del cepillo de tierra y como el león de la tribu de Judá, tú estás abriendo continuamente este mensaje a tu pueblo. Te pedimos que cumpla la obra que has diseñado en cada uno de nosotros como individuos y como tu pueblo. Que podamos terminar nuestra obra personal de desarrollar un carácter que represente tu carácter, para que podamos ser levantados como una enseña en el futuro cercano. Oramos por aquellos que están en el valle de la decisión respecto a estas verdades, para que tu Espíritu Santo pese sobre sus corazones, abriendo su entendimiento y convenciéndolos de su necesidad. Al tomar nuestra tarea individual para este día, te pedimos que bendigas nuestro servicio para ti y que nos mantengas seguros y saludables. Y te agradecemos por todas estas cosas. En el nombre de Jesús, amén.